Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú dispones nuestro corazón para estar aquí. Disponlo también, Señor, para entender este mensaje, conocerte más y poner estas enseñanzas por práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya este es el último capítulo del libro de Jonás, es Jonás número 4, y pues este capítulo, este profeta es muy particular. Estuve buscando y realmente no encontré en la Biblia otro profeta que se enojara tanto porque Dios fuera misericordioso. A lo mejor nos pudo haber sucedido a nosotros, a mí, pensar que alguien no merecía la misericordia de Dios y Dios la tuvo para con esta persona. Pero aquí en la Biblia lo único que encuentro que se enoja porque Dios es misericordioso pues es Jonás. Pero aún así el final de este capítulo no nos muestra si realmente hubo un cambio en la actitud de Jonás, pero sí nos deja muy en claro lo que Dios quiere para nosotros. En este libro, como en muchos otros, nos maravillamos del poder de Dios, donde Él acomoda toda la creación y la mueve para conseguir los propósitos que Él ya tiene establecidos. Aquí va en este libro una pequeña muestra de ese gran poder de Dios, de su soberanía sobre la creación y los hombres. A lo mejor los leemos muy rápido, pero aquí le vamos a dar un pequeño repaso a ese gran poder y soberanía de Dios sobre su creación. En el libro de Jonás 1:9. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás 4:7. Y Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Jonás 4:8. Y preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Sí? Este es el gran y poderoso Dios, en el cual confiamos, soberano sobre toda su creación, ¿sí? Porque escrito está: lo que yo quiera, eso haré. Y aquí está demostrado cómo maneja la creación para que se cumplan todos sus propósitos, sin excepción. Eso es en cuanto a lo que hace con la creación.
pero en el interior de él, en su carácter de Dios soberano, ¿sí? En este capítulo, en este libro, existe un gran contraste entre la actitud de Dios y la actitud de Jonás. Una actitud de Dios misericordiosa, bondadosa, paciente, perdonadora, comparada con una actitud de Jonás rebelde, iracunda, como con deseos de venganza y con falta de perdón. Eso es lo que Dios no quiere y no espera de nosotros, que seamos como Jonás en esta actitud que tenía. Sí. En el versículo primero de este capítulo 4 empieza con la palabra pero Jonás. Esta palabra pero nos conecta con el versículo anterior del capítulo 3, del último versículo del capítulo 3, que nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y entonces Jonás se enojó en extremo, dice. ¿Sí? Y se enfurece y ruega a Jehová que le quite la vida. Entonces vemos a un Jonás como que no es muy coherente. En el capítulo 2 estaba rogándole al Señor Dios para que le preservara la vida. Ahí le recitó, vimos como 14 salmos, ¿verdad? 14 comentarios de los salmos, para que le preservara la vida. Y tiempo después, ¿sí? 7 días después, quiere que le quite la vida. Así somos a veces algunos cristianos, a ratos espirituales y a ratos iracundos. Esa es nuestra lucha diaria, pero debemos ser prudentes. Eso pasa, a todo el mundo le pasa. Le pasó a Pedro cuando les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo: es Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y a los 10 minutos ya le estaba diciendo Jesucristo: apártate de mí, Satanás. Eso a veces sucede. Sin embargo, debemos estar conscientes para no tener ese tipo de actitudes, porque no son las correctas. Hemos sido llamados a tener una vida piadosa, hemos sido llamados a ser pacientes, hemos sido llamados a reflejar el carácter de Cristo. En el versículo 2 de este capítulo 4 se nos revelan los verdaderos motivos por lo que Jonás no quería predicar a Nínive. Si bien es cierto que comentamos cómo era el pueblo de Nínive, que era pues un pueblo rebelde, un pueblo salvaje, que era muy sanguinario con sus prisioneros, también es cierto que era una de las causas del enojo de Jonás. Sin embargo, aquí en este versículo 2 se nos descubre la causa verdadera que Jonás tenía en el fondo de su corazón. Dice: y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando contigo aún en mi tierra? Es decir, antes de que tomase el barco para Tarsis. Dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Aquí pues es un poco contradictorio porque, digo, en el sentido que nosotros al conocer a ese Dios, pues nos da gusto que sea un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Sin embargo, eso no quería Jonás para la gente de Nínive. ¿Sí? Jonás conocía las Escrituras, como vimos en el capítulo 2. Jonás estaba seguro que estaba tratando con un Dios clemente y piadoso. Jonás sabía que había perdonado Dios cientos de veces al pueblo de Israel por su rebeldía, por su idolatría, por su pecaminosidad. Él conocía que ya en alguna ocasión no había destruido al pueblo de Israel por la intercesión de Moisés. ¿Sí? Y sin embargo, Jonás quería ser juez y parte de la suerte de los ninivitas. Y en el caso nuestro, pues no debe ser así. Dejemos que el juez sea Dios. Ese papel no nos toca a nosotros. A nosotros no nos toca juzgar a los demás. A nosotros no nos toca decidir quién merece el reino de Dios y quién no. Quién merece que le prediquemos el Evangelio y quién no. ¿Sí? Dios es un Dios de amor. Y Él nos manda en esta gran comisión a predicarle a toda criatura. ¿Sí? En Mateo vemos cómo el tema de la misericordia de Dios con las naciones la utiliza nuestro Señor Jesús, en este caso con Nínive, esa misericordia con Nínive, para reprochar al pueblo de Israel la dureza de su corazón. Dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El Señor respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y así vemos la dureza de el corazón de el pueblo de Israel. Esa dureza no debe estar en nuestro corazón. Todas estas actitudes de Jonás nos llevan a pensar que él realmente no deseaba que Nínive fuera perdonada. Y yo te hago esta pregunta, hermano. ¿Tú alguna vez has pensado que existen cierto tipo de personas que no merecen que se les predique el Evangelio? ¿Sí? En alguna ocasión
entra a trabajar un cristiano a una empresa y hay otro cristiano ahí, tú eres cristiano, yo también, yo voy a tal parte, yo voy a tal otra. Y pasado un par de meses, le preguntan, que recién había ingresado, el otro que ya tenía más tiempo, oye, ¿le predicaste, ya le hablaste del Evangelio a Jiménez? Y le dice, no, es que Jiménez me cae gordo. Jiménez no me llevo bien con él. Y pues no, que le predique otro. Nomás imagínate, hermano, ni nos decimos cristianos, ni nos decimos piadosos. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra ante este tipo de circunstancias? ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que seamos? Algunos estudiosos piensan que Jonás, cuando obedeció el segundo llamado para predicar a Nínive, no lo hizo de corazón. Eso es lo que algunos piensan. ¿Sí? ¿En qué se basan? Pues puede ser en lo escueto del mensaje. ¿Sí? 8 palabras, si mal no recuerdo que contamos, ¿verdad? ¿Sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que iba pregonando por el camino. Al parecer no había un llamado directo al arrepentimiento. El llamado directo al arrepentimiento lo hizo el rey. Cuando a él llegaron las noticias de que había un extranjero, ¿sí?, pregonando la posible destrucción de Nínive. Porque el rey fue el que dijo: conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Este fue el mensaje del rey al pueblo. El rey también predicó arrepentimiento, o más bien el rey sí predicó el arrepentimiento, el apartarse del mal camino. ¿Sí? Pero si Jonás no lo hizo de todo corazón, pues en cierto modo resulta todavía más sublime la obra misericordiosa de Dios. Porque imagínate que le estés predicando el Evangelio de mala gana a una persona que tú crees que no se lo merece, y se lo estás predicando de mala gana, pero luego empiezas a ver la obra transformadora de Dios en ese corazón. Empiezas a ver cómo esa persona se quebranta de corazón. Empiezas a ver cómo el Espíritu Santo lo trae al arrepentimiento y al nuevo nacimiento. Y empiezas a ver esa obra de conversión en la que tú, dentro de tu corazón, no querías, o tal vez no deseabas. ¿Cómo te sentirías cuando, haciendo una cosa como estas, el Dios vivo te muestra y te da una lección divina de amor, de conversión? Es importante notar esto, hermanos, porque necesitamos reconocer con toda la humildad que el Espíritu Santo nos ha dado, que es Dios, y solo Dios, quien tiene la autoridad final para castigar a las personas malvadas o para permitirles que se arrepientan para que alcancen la salvación. Hay censura en la Escritura para estas actitudes negativas. El apóstol Pablo lo ponía dentro del contexto de la persecución romana. En Romanos 12, del 19 al 21, dice: no os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La actitud de Jonás, hermanos, nos muestra que Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, pero nuestra actitud nunca debe ser como la de Jonás. No debemos de tener una actitud iracunda cuando el Señor muestra su misericordia con otras personas. Debemos demostrar nosotros, hermanos, el amor de Cristo. Al llevar a cabo esta gran comisión, debemos hacerlo con un corazón compasivo hacia aquellas personas que están desesperadas por algún pecado que ellos consideran imperdonable. Debemos ser compasivos con aquellas personas que están necesitando de ese perdón. Debemos ser compasivos con esas personas que están necesitando de un Salvador. Si en algo nos puede ayudar para tener una actitud compasiva, recordemos de dónde veníamos nosotros, de dónde el Señor nos rescató. Dice la Escritura en Tito 3, del 3 al 5: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A veces es importante. ¿Sí? Si bien es cierto que Dios tomó mi pecado, lo arrojó al fondo del mar, donde nunca más se acordará de él, también es cierto que yo debo recordar que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y no debemos olvidar todo lo que Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Era tanto el enojo de Jonás que no era capaz de razonar que mientras durara el arrepentimiento de los ninivitas, sus peores enemigos, mientras estuvieran abandonando su mal camino y dedicándose a hacer el bien, su nación iba a estar en paz. Su nación no iba a ser atacada por los ninivitas, porque ellos habían reaccionado a la predicación, se habían convertido del mal camino, iban por la senda del bien, y todo ese tiempo Israel no iba a estar en guerra con ellos, pero perdió el enfoque, estaba más preocupado, ¿sí? Porque Dios los había perdonado,
pensar en que, bueno, ellos siendo buenos, ya no vamos a tener problemas de guerra con ellos. A veces la ira nos ciega. Y inclusive se sube al monte, ¿verdad?, a ver qué era lo que le iba a acontecer al pueblo. El pueblo ya se había convertido, como habíamos visto. Ya la obra en el corazón de Nínive, hecha por Dios, había hecho que se arrepintiera de hacerles el mal que les había dicho que sucedería. Y Dios prepara una lección para Jonás. Estando él ahí en ese calor abrasador, ¿sí?, Dios le prepara una calabacera que le da sombra a Jonás, ¿sí? Y al siguiente noche, como vimos ahorita que veíamos el poder de Dios, prepara un gusano que seca la calabacera. Esta lección de la calabacera, en donde Jonás no interviene, es para darnos cuenta que en las manos de Dios nosotros somos un instrumento. Somos un instrumento que debemos responder a su llamado en obediencia. Debemos responder a su llamado en su misión. Jonás no tuvo que ver para que la calabacera brotara. Jonás no tuvo que ver para que la calabacera se secara. Le estaba mostrando Dios: tú eres mi instrumento, ¿sí? Si tienes necesidad, estoy yo para cubrirte, para satisfacerla, ¿sí? Si eres rebelde, estoy para disciplinarte. Y en el capítulo 4 como que se quiere morir 2 o 3 veces porque no está de acuerdo con lo que Dios hace. Se parece a la escritura cuando dice les cantamos y no bailaron, les endechamos y no se pusieron tristes. ¿Quién les entiende? Viene Juan y dicen: demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre y dicen: este es glotón y comilón. A veces así pasa cuando tenemos algo de endurecimiento en nuestro corazón. Le dijo Jehová a Jonás: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir ni discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hermanos, entendamos claramente este mensaje de Dios. Somos, como lo veíamos ahorita, hechura suya, creados para toda buena obra. El enojo, la ira y la venganza no deben tener cabida en el corazón cristiano, sino más bien, como dice la Escritura, vencer con el bien el mal. Dios es soberano y promete estar con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Dios nos manda que seamos
de un corazón compasivo. No debemos olvidarlo. Dios nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dios nos manda que seamos un reflejo suyo. En este capítulo 4 no entiendo yo el enojo de Jonás al ver una gran obra de misericordia. No entiendo el enojo de Jonás al manifestarse un Dios grande y misericordioso. Sin embargo, esta lección divina la utilizó nuestro Señor Jesucristo. Está también en el Apocalipsis. Esta gran obra de Dios que usó a las personas, en este caso Jonás, con defectos y con fallas. Y así como usó a Jonás con defectos y fallas, te puede usar a ti. Porque no somos perfectos, tenemos defectos, tenemos fallas. ¿Sí? Permite tú que Dios te use, no te escondas en que no sabes, no te escondas en que me hacen una pregunta que a lo mejor no puedo contestar. Los principios bíblicos y fundamentales de la salvación son básicos. Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Cristo nos justifica delante del Padre. Cristo es la esperanza, la única esperanza de vida eterna. Son principios básicos de nuestra vida cristiana que debemos predicar y que debemos vivir en una vida piadosa, en una vida llena de gozo. Si bien es cierto que puede haber tribulaciones, también es posible tener gozo dentro de las tribulaciones. No olvidemos el pasaje de Pablo y Silas cuando los metieron a la cárcel. ¿Qué hicieron? ¿Estaban tristes? ¿Estaban renegando? No. Nos dice la Escritura que a medianoche todavía estaban dándole serenata a los demás presos, cantándoles que hay esperanza en el Dios vivo, cantando himnos. Debemos aprender que aún dentro de las tribulaciones podemos hallar paz en ese Dios que consuela, en ese Dios que nos ha ido preservando, en ese Dios que nos tiene reservado un lugar allá con Él. Debemos aprender en esta lección que la obra del crecimiento la da Dios. Debemos aprender que solo somos un instrumento en sus manos y debemos permitir que nos use. Debemos llevar este mensaje de salvación a toda criatura con un corazón realmente compasivo. Hay tanta necesidad en el mundo, tanta gente que necesita escuchar este mensaje de esperanza, así como lo necesitaban las gentes de Nínive. Así
que cuando lo escucharon, siendo salvajes, siendo rebeldes, siendo crueles, Dios y su gran poder y misericordia abrieron su corazón y su entendimiento para llevarlos al arrepentimiento. Y eso es lo que se necesita en esta gran comisión: sembrar la semilla, predicar el Evangelio, y el Señor dará el crecimiento. A final de cuentas, la situación de Nínive les duró 2 o 3 generaciones. Después volvió a llegar el juicio de Dios para con ellos. Pero dentro de su historia quedó grabado por la eternidad esta obra misericordiosa de Dios con esas personas. Hubo un paréntesis de amor y misericordia del Señor mostrado en este pueblo salvaje y rebelde. Hubo un paréntesis que quedó plasmado para siempre, y aquellos que ante los ojos de muchos no merecían el perdón, Dios en su gran misericordia se los da, se los otorga, porque es Él y solo Él el que puede castigar o llevar al arrepentimiento. Nosotros solo nos toca ser ese instrumento en sus manos para llevar ese mensaje de esperanza que tanto como en aquel tiempo como hoy se necesita. Tú no sabes qué corazón necesita ser transformado y en qué momento, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe y nos manda. Puede ser aquí, puede ser ahí, puede ser en la calle. Debemos llevar ese mensaje a cualquier persona. Porque el mundo necesita saber que hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Vemos esta obra redentora que ocurrió en este pueblo. Y necesitamos que ocurran más redenciones en gente que está hoy en día sin Dios y sin esperanza. Así que yo te invito para que tomes fuerza, tomes valor y prediques al Dios soberano, al Dios bondadoso y misericordioso, y prediques con un corazón compasivo que refleje el amor de Cristo por los pecadores. Y nunca olvides que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta obra, gran obra de misericordia que hiciste en el pueblo de Nínive. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de los defectos y fallas de Jonás, lo usaste conforme a tu propósito, a tu bondad y a tu misericordia. En esta gran obra se convirtió Jonás, se convirtió los marineros, se convirtió el pueblo de Nínive, porque así eres tú, Señor, grande, bueno y misericordioso, tardo para la ira,
Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, por este nuevo pacto en donde a través de Él y su sangre derramada en la cruz del Calvario podemos ser reconciliados contigo, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito seas. Amén. Muchas gracias.